Buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de crecimiento que tenemos cada miércoles. Estamos estudiando el libro de Santiago y mientras las personas se van conectando y empezamos a unirnos y crecer en asistencia virtual, déjenme contarles que hoy tengo el privilegio de tener a nuestro buen amigo Bobby Barrientos y él va a estar compartiendo conmigo acá. Roberto, si puedes contarnos de dónde eres, hace cuánto tiempo que estás en la iglesia y de qué estás sirviendo en la iglesia. Gracias, pastor, por la invitación y a todos los que los están viendo en este momento le damos una cordial bienvenida. Claro que sí, tengo la oportunidad ya de estar varios años, alrededor de unos 9 a 10 años. ¿Tanto? Más o menos Qué sí, en la rápido. iglesia. Y gracias a Dios estamos trabajando con mi familia. Actualmente estoy sirviendo como comunicador y me siento muy contento. Hemos visto el crecimiento, no solo en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, y estamos muy contentos de poder pertenecer a la iglesia. Buenísimo, bueno Roberto, realmente ha sido bastante tiempo, pero no se ha sentido Sí. saber que llevan tanto tiempo allí. Y como les decía, mientras más personas se van conectando, déjenme contarles algunas buenas noticias que tenemos como anuncios. Bueno, la primera es que la han escuchado antes, la gran noticia de julio 12. Hasta este momento, julio 12 será la fecha en que regresaremos al edificio, no a la iglesia, porque la iglesia no ha parado. La iglesia ha estado activa durante este tiempo de pandemia, pero julio 12 es la fecha en que regresaremos al edificio. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, van a haber algunas instrucciones, algunas cosas que van a ser requeridas, como por ejemplo el usar mascarilla, el poder registrarse, inscribirse, y entonces ahí en el chat van a escribir en estos momentos el link para que ustedes puedan inscribirse y en julio 12 puedan ir y pueden también inscribir a sus hijos. Ese domingo no tendremos cuidado de niños, todos vamos a estar en el auditorio, pero tenemos cupo limitado por las regulaciones de nuestras autoridades sanitarias y estatales. Así que para julio 12, los que deseen ir, pues tienen que inscribirse, y también los que no se sientan seguros de ir, los que digan, no, yo todavía no tengo como esa certeza de poder estar en un lugar, pues también vamos a seguir transmitiendo en línea y lo pueden ver desde su casa. Entonces va a ser servicios híbridos, presenciales y al mismo tiempo virtuales. Otro anuncio importante es que estas lecciones del libro de Santiago las tenemos en un website. Si tú te has perdido alguna o quieres ver las notas o simplemente se las quieres compartir a otra persona que a lo mejor no tiene Facebook, y entonces puedes ir al link que están escribiendo en este momento, darle clic y ahí están las lecciones con las notas, y tú también puedes compartir ese link para que más personas puedan beneficiarse de estos estudios. Y el otro anuncio es de que al terminar esta clase, dentro de unos 45, 40 minutos, vamos a tener, como usualmente tenemos todos los miércoles, una charla en grupos. ¿Cómo se hace eso? Igualmente ahí van a estar poniendo el link dentro de un momento, de un link en Zoom, donde tú, si no te has registrado en Zoom, si no te has inscrito, tienes simplemente que escribir tu email, tu nombre, como una medida de seguridad de nuestra parte, y entonces ellos te van a mandar el código para entrar a Zoom, y al terminar la clase, tú puedes ingresar a ese charla en Zoom, y la aplicación nos va a mandar a diferentes grupos, y fíjense que es una manera muy interesante de platicar con personas que a veces están en otras ciudades, en otros países, y poder testificar, poder compartir lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Y Robert, ¿qué tal si nos diriges en oración para invitar al Señor para que esté con nosotros en esta noche? Amén. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este momento, Señor, donde podemos venir a tu presencia y asimismo podemos conectarnos, Señor, como iglesia
algunos en la comodidad de sus hogares, Padre. Yo te pido que hoy, en este día, Señor, seas tú hablando a nuestras vidas, seas tú hablando a sus corazones, Señor, de lo que tú vas a hablar hoy, Padre. Yo te pido que cada persona pueda estar con un corazón receptivo, Señor, a lo que tú vas a hablar, a lo que tú vas a decir, y que tú te glorifiques, Señor. Que estas clases sean de bendición, sean de crecimiento, para poder prepararnos, para poder experimentar nuevos niveles, Señor, contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Santiago. Hemos hablado de que el libro de Santiago fue escrito por el hermano del Señor Jesucristo, y para los que no habían estado en la clase dicen, uy, Jesús tenía hermanos. Sí, tenía hermanos, tenía hermanas, y es un libro muy práctico, 5 capítulos que a lo largo de estos miércoles vamos a estar disectando, vamos a estar profundizando, pero no en un estudio teológico, por así decirlo, sino más que todo en principios prácticos que nos pueden ayudar en el diario vivir. Somos totalmente conscientes de que lo más importante que la Biblia nos enseña es a poder vivir. Creemos que de nada nos podría servir saber toda la teología de este mundo si no la aplicamos en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en las empresas, en los negocios. Así que hoy la clase es muy, muy interesante y se llama Aprendiendo a tomar decisiones. Aprendiendo a tomar decisiones. Creo que todos tenemos esa, ¿cómo les pudiera decir? Esa intención de tomar buenas decisiones. Ninguno en ningún momento va a decir, voy a tomar una mala decisión para mi matrimonio, para mi empresa, para mi futuro, para mis hijos. Todos tenemos la buena intención de hacer buenas decisiones. ¿Cuál es el problema? En la toma de decisiones, las buenas intenciones no son suficientes. ¿Por qué les digo esto? Lo que estamos viviendo en este momento, lo que estamos experimentando al día de hoy, en este 2020, ya sea en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida financiera, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier esfera de nuestra vida, lo que estamos experimentando, lo que somos hoy, ¿saben qué es? Es simplemente el reflejo de las decisiones que hemos estado tomando mes tras mes, año tras año, y algunos podrán decir, no estoy contento con la forma en que estoy viviendo, no me parece nada de lo que me está pasando. Bueno, eso significa que has tomado decisiones equivocadas. Por el otro lado, hay personas que están disfrutando de finanzas, disfrutando de su vida espiritual, disfrutando de su matrimonio. Es también el producto de buenas decisiones. Aprender a tomar decisiones es sumamente importante. Y por supuesto, nuestro escritor de este libro, Santiago, él tuvo que tomar buenas decisiones para estar disfrutando de esos momentos que después de que el Señor Jesucristo resucitó y se le apareció y él se convirtió en el principal dirigente de la iglesia en Jerusalén, él tuvo que tomar decisiones y él tiene toda la capacidad moral, la autoridad moral para enseñarnos acerca de esto. Así que déjenme leerles en Santiago 1, versos 5 al 8, 3 versículos en los cuales nos vamos a estar enfocando hoy. Santiago 1, 5 al 8, estamos leyendo en la Nueva Versión Internacional. Si tú tienes otra versión de tu preferencia, pues está bien, pero vamos a estar usando en esta oportunidad la Nueva Versión Internacional. Y dice así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Santiago 1, 5 al 8. En estos versículos nos está diciendo acá Santiago que
la importancia de tomar buenas decisiones, pero podemos ver inmediatamente que hay un problema. El problema para tomar buenas decisiones, pero no solamente buenas decisiones, el problema para tomar decisiones que estén conforme a la voluntad de Dios es algo muy básico y algo muy sencillo que a lo mejor todos nosotros hemos experimentado en alguna oportunidad, y el problema es la indecisión. El problema es la indecisión, y el verso 8 nos lo dice claramente cuando dice: es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Has estado tú indeciso en alguna oportunidad para hacer algo? ¿No es cierto que es un momento tan raro porque dices, no sé si hacer esto, pero y si lo hago va a pasar el otro? Y entonces cuando estamos en esos momentos en indecisión, ¿saben qué es? Como que uno estuviera frisado, como uno estuviera estatizado y no tienes acción, no tienes movimiento, y la indecisión es un problema. Ahora, hay varias causas que nos hacen estar indecididos. Y hoy quiero hablarles acerca de 4 causas básicas acerca de la indecisión. La primera, por supuesto, es la falta de información. Cada vez que alguien no puede decidirse es porque le hace falta información. Las grandes empresas, las grandes compañías de Estados Unidos y de todo el mundo van a hacer sus decisiones claves, dónde invertir, dónde gastar, dónde producir, cuando tienen información clara, información vigente acerca de mercados, acerca de ciudades, acerca del producto, de su audiencia. Entonces la información es vital cuando tenemos que hacer decisiones. Y en nuestro caso, ya sea en el ministerio, ya sea en la iglesia, en tu trabajo, también necesitamos tener buena información. Y es por eso que nosotros siempre creemos y le compartimos a las personas en nuestra congregación, en la iglesia, que tenemos que estar bien informados. Tenemos que estar siempre actualizados. Y ves por eso que nosotros enfatizamos y sugerimos que las personas estén siempre tratando de crecerse a sí mismos, leyendo libros, leyendo la palabra de Dios, escuchando lo que otros nos puedan aportar, porque una actitud humilde es siempre tener la disposición de ser un estudiante. Un estudiante siempre quiere aprender más y siempre va a tener nueva información, y eso nos va a ayudar a hacer buenas decisiones. Entonces, la primera causa de tener indecisiones es la falta de información, pero también a veces tenemos indecisiones cuando tenemos emociones inestables. Y Roberto, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de las emociones inestables? Así es, la indecisión también afecta nuestras emociones. Como todos saben, las indecisiones inestables suelen ser como una montaña rusa, donde de repente vamos muy arriba, de repente bajamos, de repente hay una vuelta, y así son las indecisiones. Y las emociones se tratan que un día estamos contentos, otro día estamos tristes, otro día nos sentimos con depresión, y así sucesivamente. Es una tensión cuando no aprendemos a poder decidir, porque las emociones nos están afectando. Y de verdad yo me ponía a pensar que si este mundo no hubiesen emociones, no podíamos experimentar el estar alegres, el llorar, el enamorarnos. Y también pensaba por el otro lado, ¿qué tal si nosotros fuéramos como los robots? De verdad que simplemente acataríamos unas órdenes, simplemente haríamos las cosas tal cuales fueran, pero realmente nos podemos dar cuenta que Jesús nos creó tan perfectamente que asimismo Él, cuando vino a este mundo, Él también tuvo emociones. Él tuvo momentos donde Él estuvo triste, tuvo momentos donde Él sacó incluso su carácter. Y así cada uno podemos experimentar diferentes emociones, pero lo delicado de esto, que hay veces que las emociones nos afectan al poder tomar esas decisiones y nos volvemos indecisos. En este momento yo estaba leyendo y me gustó Santiago 1.8, que dice lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Déjame compartirte algunos síntomas de personas inestables.
Y algunos síntomas pueden ser periodos de tristeza o abatimiento. Todos sabemos que en este momento, acerca de lo que está pasando, del virus, todos hemos tenido ese momento de abatimiento y preocupación, ¿verdad? Acerca de, ¿y si me contagio? ¿Qué me va a pasar? ¿Voy a la tienda? ¿No voy? Y entra todo eso de la indecisión en nuestra vida. Pero sabemos que el Señor nos va a guardar y debemos de confiar en Él. Nosotros debemos de aplicar, como decía el pastor, la palabra, el conocimiento que Dios nos ha dado. Y debemos de poner toda esta situación en las manos de Dios. No debemos de padecer de abatimiento, preocuparnos, porque Dios tiene el control. Asimismo, también hay personas que tienen baja autoestima. Todas esas personas que a lo mejor están depresivas, me siento muy narizón, soy muy orejón, nadie me quiere, pues soy un gusanito. No se trata de eso, se trata de que Dios te dice que tú eres su hijo amado, que Él te ama y Él se deleita. Entonces debemos de cambiar nuestra perspectiva a tener emociones correctas. Otra de ellas puede ser la inconstancia, lo que hablamos, ser personas de doble ánimo. Porque cuando tú eres constante y cuando tú eres determinado, vas al punto y logras ese objetivo. Pero hay muchas veces en nuestras emociones inestables que no nos logramos y alcanzamos a llegar a ese propósito. Otro síntoma podría ser la incapacidad de separar los problemas. Muchas veces tenemos problemas en el hogar y vamos al trabajo y mezclamos los problemas, o estamos en el trabajo, tuvimos un día muy duro y llegamos a casa y mezclamos estas emociones. Es importante que sepamos poder determinar a dónde fue el problema y dejar eso a un lado, porque estas emociones a lo largo del día podrán afectarnos. Así que el doctor Santiago nos está dando una receta. ¿Y cuál es la receta? Pedir sabiduría para que nuestras emociones no nos controlen, nosotros poder someter nuestra mente a la mente de Cristo y poder tomar las mejores decisiones, en este caso cuando nos encontramos en un momento difícil. Ok, perfecto. Entonces estamos hablando de que las causas de la indecisión es cuando no tenemos la información debida, cuando tenemos emociones inestables, pero también hay una indecisión cuando tenemos relaciones inestables. El tener relaciones inestables significa cuando nosotros no podemos estar totalmente comprometidos en una relación. Ya sea, y esto pasa muchas veces incluso en los matrimonios. Hay muchos matrimonios que no están comprometidos a su relación. Cuando somos novios, hay personas que no están comprometidas con el noviazgo, con las amistades. Entonces, quiero que nosotros podamos pensar qué tan comprometidos somos en nuestras relaciones, porque eso puede ser también una causa de ser una persona indecisa. Y por supuesto, la causa de la indecisión probablemente más grande y más caótica es una vida espiritual inestable. La clase de vida espiritual que tengamos con el Señor Jesús va a ser aquella vida que nos va a dar esa paz, esa estabilidad, pero sobre todo la seguridad de que nosotros estamos dependiendo de Dios y de que estamos esperando en Dios. Todos nosotros tenemos etapas difíciles en la vida. Todos nosotros pasamos por circunstancias, todos nosotros pasamos por momentos que a lo mejor no son fáciles. Y ustedes que me están escuchando en este mismo instante, a lo mejor están pasando por una situación que te hace ser inestable. Y si tú estás escuchando esto y estás pasando por estos momentos tan feos, te podría decir esto. Una de las mejores soluciones es que nuestra vida espiritual, que nuestro ser, que nuestra persona esté conectada lo más posible con la persona del Señor Jesucristo, porque Él sí sabía hacer decisiones, Él sí tenía emociones estables, Él sí tuvo relaciones estables, y cuando Él empieza a crecer en nuestras vidas, entonces empezamos a tener esa seguridad para hacer decisiones, y como les dije al principio, decisiones que puedan estar basadas en la voluntad del Señor. Ahora, ¿cuál sería la solución para hacer decisiones? Si pudiéramos nosotros condensar tres
consejos básicos acerca de cómo hacer decisiones. Creo que Santiago acá nos está llevando por un camino muy práctico y muy sencillo, pero que puede ser de grandes beneficios para todos nosotros. Así que la solución, la primera parte, y si tú lo puedes ver en tus pantallas o lo quieres apuntar ahí, el primer paso para la solución en hacer buenas decisiones es admitir tu necesidad. Así es, la solución, como decía Pastor, es admitir mi problema y no ser orgulloso. Si tú te encuentras en una situación emocionalmente, en tu relación con Dios, debes de admitir tu necesidad y confiar en nuestras capacidades. La primera es admitir tu necesidad. Dice que si alguno esté falto de sabiduría, se la pida a Dios. Yo creo que todos en algún momento hemos pensado o hemos actuado bajo nuestros propios conocimientos o nuestra propia sabiduría, pero lo importante en todo esto es que nosotros seamos humildes y vengamos y le pidamos esta sabiduría a Dios. Todos sabemos que el libro de sabiduría en el Nuevo Testamento es Santiago y en el Antiguo Testamento es Proverbios, y me encanta el ejemplo del rey Salomón en Primera de Reyes 3:6, donde el rey Salomón se encuentra dormido y tiene un sueño y se le revela a Dios y le dice que le va a conceder una sola cosa. Y claro, el rey Salomón en ese momento tenía poder, tenía riquezas, él podía haber pedido muchas cosas más grandes, pero lo que me encanta que él admitió la necesidad de lo que él quería y fue humilde y no fue orgulloso. Y él lo que le pidió, yo creo que todos ustedes saben, fue sabiduría. Y el Señor se lo concedió, y la sabiduría fue lo que le permitió a él gobernar al pueblo con excelencia y hacer todo de la mejor manera. Yo me ponía a pensar y platicaba con el pastor y le decía, en estos tiempos, ¿qué pediríamos? ¿Verdad? Yo creo que la sabiduría sería lo último. Pero estudiando este libro nos damos cuenta la importancia de lo que es tener sabiduría, porque la sabiduría nos va a ayudar a poder tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Y yo creo que el rey Salomón fue muy sabio en su petición. Así que hay otra parte en Proverbios 11:2 que dice, con el orgullo viene el oprobio y con la humildad viene la sabiduría. Así que es momento que si tú te encuentras indeciso, tienes alguna situación, lo único que tienes que hacer es creerle a Dios y tener fe y decirle a Dios cuál es tu problema y que Él nos ayude a poder derramar esa sabiduría sobre nuestras vidas. Y admitir la necesidad de pedir sabiduría o admitir la necesidad de querer ser ayudado es una muestra de humildad. Normalmente una persona orgullosa va a creer que todo está bien. Una persona orgullosa va a creer que él es mejor que los demás, que él está por encima de los demás. Y esto se los digo por experiencia propia. Antes de que yo tuviera mi encuentro con el Señor, era alguien muy orgulloso y estamos leyendo un libro con nuestros líderes. De hecho, se los recomiendo. Si ustedes quieren leer un buen libro acerca del orgullo, el libro se llama El ego es mi enemigo. El ego es mi enemigo, de Ryan Holiday. Tremendo libro. Y en ese libro estábamos hablando con los líderes esta semana acerca de una cita que está en el libro que me pareció tan importante y dice esto: el orgulloso mira a todos como que él estuviera encima de ellos. Los mira por debajo, dice. Pero lo que se pierde es que se pierde mirar hacia arriba. Y entonces muchas veces cuando nosotros tenemos este orgullo, creemos que somos mejores, que sabemos más, que tenemos más, que hemos logrado más, y por lo tanto no admitimos la necesidad de pedir sabiduría. Y ese es el segundo paso que nos da acá Santiago, y nos dice que tenemos que pedir por sabiduría. Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, porque Él se la dará. Pídasela a Dios porque Él se la dará. ¿Cómo podemos hacer eso? Es lo más sencillo, pero a veces también es lo que menos se nos ocurre. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un problema? Levantan la manita ahí en el chat todos.
¿Cuántos hemos tenido problemas? ¿Saben qué es lo primero que hacemos? Tratamos de solucionarlo nosotros mismos. Cuando tenemos un problema, a veces nos quedamos estatizados, no sabemos qué hacer. Pero les tengo un consejo tan fácil, pero que a veces se nos olvida. ¿Qué tal si la próxima vez que tienes un problema, antes de hacer cualquier cosa, antes de llamar al compadre, a la comadre, antes de buscar en Google si hay una enfermedad, porque ahora esa es una nueva práctica que tienen las personas, sienten cualquier cosa, ¿qué será esto? Y cuando miran todos los síntomas, más se asustan. Entonces, antes de irse con doña Google a que te diga qué está pasando, qué puedes hacer, ¿por qué no pones una pausa y le pides al Señor sabiduría? Así es sencillo. ¿Cómo lo hago? Bueno, le dices, Señor, no sé qué hacer en esta situación. No tengo la menor idea, pero hoy te pido que me des sabiduría porque tú lo has prometido, que yo pueda hacer la mejor decisión conforme a tu voluntad. Y esa oración sencilla, esa oración honesta, estoy seguro que el Señor te va a traer consejos, te va a traer su palabra, te va a traer personas que ni lo estás esperando y alguien te va a llamar o te vas a encontrar con alguien y va a mencionar algo al respecto. Y eso lo hemos experimentado en muchas formas y varias veces cuando le hemos pedido al Señor sabiduría y Él trae esas situaciones positivas a nuestra vida. Proverbios 2:6 también nos dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Así que tenemos que aceptar que tenemos, admitir nuestra necesidad, pedir por sabiduría, pero también hay otra cosa que es importante y es anticiparse. Roberto, si nos puedes hablar un poquito acerca de eso. Así es, esperas una respuesta con fe, anticípate a esa respuesta. Me encanta esta parte que dice Santiago 1:5-6, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin dudar. Esta palabra es clave, sin dudar. Porque primero tienes que pedírsela a la persona correcta, que es el Señor Jesús. Pero no podemos dudar. Si tú dudas, es como, pues, ¿para qué vas a pedirle a Dios? Tienes que tener esa fe en Jesús. No tienes que dudar. Así que esto es la clave. Y es la sabiduría que tenemos que orar y pedir con fe. Santiago 1:6 dice que pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante como la onda del mar que va y se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. Así somos realmente cuando nosotros dudamos. Es que somos como las olas que vamos de un lado a otro. Por eso es importante que la duda, cuando nosotros estamos pidiéndole a Dios, nos debilita y dificulta que Dios haga su trabajo. Dios es soberano, Dios puede actuar de una manera sobrenatural, pero por eso tenemos que tener fe, para creer las promesas de las cuales Dios nos ha dado. Pero si dudamos, no dejamos que Dios obre de la manera correcta. Y también no sé cuántos recuerdan la historia de Pedro. Cuando Pedro estaba en la barca, a lo mejor Pedro estaba teniendo una buena conversación y de repente viene el Señor y le dice, Pedro, ven para acá. Y Pedro pues tiene que pararse y Pedro tiene que salir de su área de confort y empieza a caminar sobre el agua. Y me recuerdo que en esa situación a lo mejor Pedro empezó a caminar viendo al maestro y de repente mira las olas del mar, los truenos y comienza a enfocarse y a dudar en el problema. Y es ahí donde Pedro comienza a hundirse. Y eso me recuerda a una historia que me pasó hace mucho tiempo atrás. Actualmente fue como hace 10 años. Cuando mi esposa estaba embarazada de mi hijo Daniel, estábamos muy ansiosos, nuestro segundo hijo. Y cuando vamos, yo la acompañaba cada vez a las citas. Y cuando fuimos como al 5.º mes que te hacen unos análisis y resultados, llega una enfermera, llega otra, el ambiente se pone un poco tenso. Nosotros con mi esposa estábamos muy contentos, ansiosos, porque ya teníamos a la nena y este era un varoncito. Y de repente empezamos a ver mucho misterio y las doctoras se hablaban al oído y yo les pregunté, bueno, ¿qué pasa? Díganos. Y me dice, hay una mala noticia.
me dice, tu hijo viene con síndrome de Down, viene con un problema en la espina dorsal, un problema en el corazón y tienes que tomar una decisión. Yo le pregunto, ¿cómo así? Sí, tienes que tomar una decisión. Realmente él viene muy afectado. Y pues yo me quedo viendo a mi esposa y mi esposa entre lágrimas y todo y comienza a llorar. Yo tratando de ser fuerte y me dicen, tienes 3 opciones. La primera es ir con un experto en genética, la segunda es sacarle el líquido amniótico para exámenes al niño y la tercera es abortarlo. Entonces yo me quedo pensativo pidiéndole a Dios que me ayude a tomar la mejor decisión. Y me vuelve a repetir la doctora y me dice, bueno, tienes que tomar una decisión, ¿cuál de las 3 vas a tomar? Y yo le digo, ninguna. ¿Sabes qué? Yo he creído en un Dios y ese Dios en el que yo creo me va a ayudar en esta situación. Así que, bueno, yo te voy a dejar saber, pero por el momento yo no voy a tomar ninguna decisión. Salimos de ahí con mi esposa, con el corazón destrozado, comenzamos a llorar, pero entre todo comenzamos a orar. Y me recuerdo que le dije a mi esposa, tenemos 2 opciones. La primera es orar y la segunda es orar. Así que definitivamente de ahí para allá de esos 5 meses fueron unos meses muy angustiosos, pero sobre todas las cosas tuvimos que pedir sabiduría a Dios para poder tomar la mejor decisión. Y lo más curioso, igual que Pedro, así como él miraba al Señor Jesús, yo me conectaba con el Señor y le decía, tú vas a obrar, aunque yo no vea, tú vas a obrar y tú vas a traer a mi hijo bien, él va a estar sano. Pero habían momentos, así como Pedro, que mi vista se desviaba y comenzaba a ver el problema, y si viene malo de su corazón y de su espalda, yo sentía que comenzaba a hundirme. Pero ¿sabes qué? Tenía que mirar nuevamente a la mirada de Jesús y a creer en fe. Porque muchas veces no vemos el milagro, muchas veces no vemos, pero tenemos que ver más allá de lo sobrenatural. Y me recuerdo que esa misma doctora que nos dio ese dictamen, esa misma doctora recibió a nuestro hijo. Y para la gloria de Dios, nuestro hijo nació sano, nació muy bien. Y imagínate, si yo junto a mi esposo hubiéramos tomado una decisión, a lo mejor nuestro hijo no estuviera en estos momentos con nosotros. Por eso es importante que cuando el problema sea más grande, pongas tú la mirada no en el problema, sino la mirada en Jesús, y que realmente cada decisión que vayas a tomar, por pequeña o grande, tú le pidas la sabiduría a Dios, que Él te la va a dar. Pero lo importante, como comentábamos, es no ser orgulloso, aceptar nuestro problema y realmente poner la mirada en Jesús, pero sobre todas las cosas también tener mucha fe. Bueno, tremenda historia, Roberto, y muy inspiradora de cómo pusiste en práctica esto. Admitir la necesidad que tenías de Dios, pedir sabiduría para hacer la mejor decisión. Y luego lo que nos dice aquí Santiago, es algo muy interesante, y es que hay una promesa. Hay una promesa que está efectiva para todos nosotros, y es que Dios lo va a conceder. Dios lo concederá. Esa es la promesa de Él. Y miren lo que dice el verso 5 de este capítulo 1. Pídaselo a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Qué significa eso? Que Dios nos da continuamente, porque Él es fiel a sus promesas. Dios nos da generosamente, no tiene límites y no menosprecia a nadie. El Señor no menosprecia a nadie, no importando de qué color seas, de qué tamaño, qué estudios, nada, porque Él es Dios y Él nos ama a todos por igual. Así que hoy hemos hablado acerca de cómo tomar buenas decisiones, y espero que estos simples pero muy prácticos consejos nos sirvan cuando todos enfrentemos decisiones, porque tarde o temprano, todos vamos a tener que seguir tomando decisiones que nos van a llevar a la siguiente etapa en nuestra vida. ¿Saben una cosa? Todos nosotros podemos mejorar nuestra vida espiritual. Todos nosotros podemos mejorar nuestras finanzas. Todos nosotros podemos mejorar nuestra relación con nuestros hijos. Todos nosotros podemos ser más pilas en los negocios, en nuestros trabajos. Todos nosotros podemos mejorar nuestros matrimonios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Haciendo buenas decisiones hoy
para cosechar mañana el fruto de esas buenas decisiones. Así que hoy solo me gustaría terminar orando y poder invitar al Señor que nos ayude a hacer esas buenas decisiones. Y como les mencioné anteriormente, en este momento que terminemos, los invito a que puedan tomar unos 10, 15 minutos y estar en este grupo de charla, porque como les digo, es muy provechoso para uno el escuchar testimonios de otras personas. Les cuento que hay personas que se están conectando en otras ciudades, en otros países, y muchas de estas personas a lo mejor no tienen iglesia. En otras ciudades, en otros países, hay toques de queda. En mi país no se puede salir en la noche, de allá a esta hora nadie puede salir. Y entonces esas personas están anuentes, están deseosas de poder platicar, de poder tener en su ambiente virtual, pero en sus vidas, alguien con el cual poder compartir. Así que los invito a que podamos ser testigos, podamos ser embajadores de estas buenas noticias, porque las decisiones que hayas tomado, buenas o malas, son tremenda enseñanza para otras personas que probablemente van a estar en la misma situación que estuvimos, y así como Roberto tuvo esa fuerza y tuvo ese coraje, esa valentía de tomar esa decisión en contra de lo que los médicos te estaban diciendo, es tener fe. Entonces los invito a que ustedes puedan hoy participar de este grupo. Van a poner nuevamente en este momento, ya lo están poniendo, si tú miras el chat, están poniendo ahí la invitación de Zoom, y que podamos platicar con personas y ser bendición para muchos. Oramos. Amén. Padre, te damos gracias en esta oportunidad que nos das acerca de platicar sobre tu palabra, pero sobre todo, Señor, cómo tomar buenas decisiones. Todos lo necesitamos. Señor, todos estamos a un paso. Todos estamos a un paso de hacer malas decisiones, pero cuando nos anticipamos, cuando aceptamos nuestra necesidad, cuando te pedimos sabiduría, Señor, tú nos has prometido que tú nos la vas a dar generosamente, continuamente, sin menospreciar a nadie. Y cuando nosotros recibimos tu sabiduría, Señor, seguro que esas decisiones, Señor, van a ser de beneficio para nosotros, para nuestra familia, y, Señor, especialmente van a estar de acuerdo y van a honrar tu nombre conforme a tu voluntad. Así que, Señor, en esta noche, en esta tarde, donde nos estén mirando, Señor, declaramos y oramos que necesitamos de esa sabiduría para hacer las mejores decisiones en cada área de nuestra vida. En tu nombre, Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Bueno, los invitamos a que puedan ir a los grupos de Zoom, y el próximo miércoles seguimos con nuestro estudio de Santiago. Dios los bendiga.